Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Quiero Ser Trader. Recuerda que esto no es recomendación de inversión, sino análisis que hago para así poder medir mi rendimiento, ver qué hago bien y afinar los aciertos y ver qué hago mal y dejar de cometer estos errores. En esta ocasión nos encontramos en el gráfico de Bitcoin en la temporalidad de 4 horas y cuando me refería a que deberíamos de esperar un patrón alcista, pues me refería a esto, ¿no? Si nosotros analizamos el squeeze momentum, cuando vemos que se pinta de forma negrecita, vemos que luego se viene un movimiento alcista. Cuando se pinta de forma negrecita, después vemos que viene un movimiento alcista. Ojo, que no solo depende de que se pinte de forma negrecita, ¿no? Es una serie de factores, pero es una forma fácil o rápida de explicarlo, ¿no? Una forma gráfica. Lo importante acá es que se ha pintado de forma negrecita una vez que el precio se ha movido desde los 115.000 hasta los 106.000. Entonces, acá tenemos algo importante. Y es que se nos ha pintado de forma negrecita, por lo cual podemos pues ya comenzar a buscar entradas. Nosotros podemos ver que este patrón ha venido acompañado de diferentes cosas y algo que no estaba observando, que ya me acabo de dar cuenta, es que estamos justito en el punto de control, lo cual pues refuerza el patrón alcista. El punto de control es básicamente el punto donde el volumen, es decir, esto que ves aquí abajo, el volumen por precio en la zona de interés ha sido donde se encuentra pues esto que se llama punto de control. En esta ocasión se encuentra por la parte alta, cuando estaba más cerca se encontraba por la parte baja, justito donde está reaccionando ahora. Y pues viéndolo así, pues se refuerza el patrón alcista, viéndolo un poquito más hacia atrás, que vi que ya el punto de control cambia, viéndolo desde acá, pues el punto de control refuerza que el precio no va a subir demasiado. Y explico esto. Una vez que nosotros vemos pues este patrón, podemos a partir de donde está hacer dos cosas. Lo primero es comenzar a buscar entradas, colocar un stop loss por debajo del supuesto mínimo, que especulamos que ya el precio no va a bajar por debajo de ahí, y buscamos un take profit por encima del máximo anterior. Es lo que buscaríamos en una tendencia normal, ¿no? Pero viendo que el precio, recordemos que en el semanal está próximo a buscar pues o un rango o un retroceso un poquito más pronunciado hacia abajo, pueden pasar dos cosas. Lo primero es que el precio llegue más o menos hasta esta zona, que es el punto de control que nos aparece cuando nos alejamos un poquito más en el precio o la probable resistencia, o que simplemente no se respete esa zona y el precio continúe subiendo hacia el alza. Por lo tanto, para la gestión de esta posición tenemos que tener en cuenta la zona de los 112.000. Una vez que llegue a los 112.000 debemos de observar si el precio continúa subiendo o si a partir de ahí se detiene, comienza a hacer rango, sube, baja, pasa el tiempo, no rompe la zona, pues a partir de los 112.000 ya habría que comenzar a buscar salidas. Ojo, la vela acaba de abrir y es probable que esto desaparezca, por lo cual en las próximas 4 horas, para que este patrón se mantenga, básicamente pues esto tiene que cerrar marcando pues negro, ¿no? De forma negrecita para que podamos proyectar pues que seguirá así y que por consecuencia el precio pues subirá. Algo que siempre resalto cuando hago análisis es que los indicadores siguen al precio, no al revés, por lo cual si el precio termina cayendo a partir de donde está, esto va a desaparecer y sencillamente no habría patrón. En este momento se está dibujando, pero puede que el precio baje un poquito más y que desaparezca. De momento, te recuerdo que nada acá es recomendación de inversión, sino análisis que hago para así poder medir mi rendimiento. Iba a terminar el video, pero vamos a pasar al total 2, el cual también tiene el patrón acá. Y lo único que particularmente no me gusta para que este patrón sea alcista o para que vayamos a buscar un rebote por encima o un movimiento alcista por encima del máximo anterior es que el ADX todavía lleva fuerza. Si nosotros vemos el punto de control está por la parte alta, así que es probable que pues haga un pequeño movimiento alcista y para abajo. También es importante saber que para marcar este patrón el precio ya subió. Así que nosotros podemos hacer varias cosas y es entrar a partir de donde está o buscar
en una temporalidad más pequeña, como pudiese ser en este caso 15 minutos, esperar un retroceso, si no se supera este máximo anterior, esperar un patrón alcista y operarlo a un mejor precio, ¿no? Básicamente, analizándolo así, si nosotros nos vamos a Bitcoin, pues ya yo me iría a la temporalidad de 5 minutos porque a pesar de que sí se puede venir un retroceso, no se vendrá un retroceso tan pronunciado porque si nosotros vemos el ADX, vemos que ya va tomando fuerza, a excepción del Total 2 que pues está un poquito más horizontal, ¿no? Entonces, aquí pues ya yo me iría a la gráfica de 5 minutos y en el siguiente retroceso, cuando marque patrón de entrada, pues para arriba, esto pues permite tener un stop loss más controlado, ¿no? Porque imagínate, pues vamos a mostrarlo gráficamente que nosotros estamos pues nosotros podemos ejecutar la entrada acá, buscamos el máximo anterior, teniendo en cuenta pues que tenemos que observar esta zona, ¿no? Donde se nos ha marcado este order block y posible resistencia, más o menos acá. Y podemos entrar a partir de donde está. Calculamos nuestro stop loss, que es de un 2.20%. O podemos sencillamente irnos a 5 minutos y tener lo siguiente. Entrada a partir del patrón de 5 minutos. Stop loss por debajo de lo que nosotros suponemos que será el mínimo, un poquito más amplio porque hay más ruido en temporalidades más bajas, pero ya el stop loss es más pequeño de 0.37%. Y nos vamos para arriba. Otra cosa que podemos hacer es entrar a partir de donde está y en vez de colocar el stop loss en la gráfica de 4 horas, que sería por debajo de este mínimo, es entrar a partir de donde está y colocar el stop loss por debajo del mínimo del patrón anterior. Ojo, del primer patrón. Ya los segundos patrones, los terceros patrones, pues suelen tener más ruido. Cuando corrige en una temporalidad mayor, sí que suele ir a liquidar y luego sí que el precio se va. Es preciso tener esto. Luego lo voy a mostrar en vivo cómo se gestiona pues, este patrón el cual estoy explicando, porque sí que puede ser un poquito complicado de entender de la forma en cómo lo estoy diciendo, pero después cuando tenga la oportunidad lo voy a mostrar, ¿no? Y la siguiente gestión sería esperar el patrón, ¿no? Que suba, perdón, que baje, marque el patrón y para arriba. Y una vez que entremos, tener en cuenta pues que sí suba, porque si no supera su máximo anterior, en su siguiente patrón pasa a ser bajista, corrige un poquito más fuerte, liquida y luego sí termina yéndose para arriba. Son gestiones sniper, ya lo he explicado en el canal, cómo hacer entradas sniper a través de order blocks. Esta es otra forma de hacer entradas sniper y pues es lo que hay. De momento podemos analizar algunas criptos una vez que, pues bueno, aquí tenemos Ethereum, que es donde personalmente entré. Y aquí como podemos ver se nos está por marcar un patrón de retroceso, no tan profundo, un pequeño, unas cuantas velas para abajo y luego para arriba. Esto lo podemos ver en gráficos de 5 minutos, donde ya se nos está por marcar una divergencia bajista, lo cual debería de llevar el precio a un retroceso pequeño y luego continuar subiendo, un retroceso más o menos de esta manera. El punto es que no sé si va a ser a partir de donde está. No, cuando hay una divergencia en temporalidades bajas, es más difícil de estimar que cuando estén en una temporalidad alta. A veces, pues el precio sencillamente continúa subiendo sin más. Por lo demás, me gustaría ver una de las criptos a las cuales le estoy dando seguimiento. Y vamos a ver pues qué tal va. Eh, Se llama Movia. Vamos a ver, la tengo marcada en la lista roja. Mavia. Ok, sí, está interesante. Esto es continuación alcista a partir de donde está. Esto es una divergencia alcista. A partir de ahí continúa subiendo. 15 minutos, vamos a ver qué tal. Está interesante para que continúe subiendo. El patrón de una hora es alcista con un poco de ruido. Y en el gráfico de 4 horas, pues tenemos este patrón característico, ¿no?
Entonces hay que analizar ahora si el precio va a continuar subiendo. Esta es una cripto la cual yo estaba gestionando, ¿no? Vinieron a liquidar, entré más o menos en esta zona, subí, no, entré más o menos por esta zona, bajó, luego me salí acá cuando subió, donde tengo este cuadradito, esperaba que saliera un retroceso para operar a la baja, pero el patrón de entrada no lo confirmó. Quizás aquí sí, cuando se pintó hubiese entrado a la baja, pero luego me hubiesen liquidado de forma rápida. Y al parecer esta cripto estará subiendo pues con las demás. Vamos a ver de cuánto quedaría, porque esta cripto se debe de operar sí o sí de forma sniper, porque los stop loss quedarían muy amplios. Aquí sería de un 7% entrando en el gráfico de 15 minutos. La entrada en 15 minutos fue a partir de acá. Y si lo ponemos acá, hubiese sido de un 4, un 50%, un 10% menos. Y podemos hacer lo siguiente. Ok, ya sé lo que voy a hacer. Mavia. Mavia. Ok, este es el probable mínimo. Probablemente el precio no volverá hasta acá. Voy un 2%. Ok. Entonces el stop loss iría más o menos. Puede ser por este patrón. Vamos a hacer en 0.10, 4.34. Y el take profit hubiese sí, lo pudiésemos ir a buscar más o menos a los 26 centavos, de 11 a 26 centavos aproximadamente. Es lo que estimaría en el siguiente movimiento alcista. Entonces, en este patrón que le estaba dando seguimiento, se me fue un poquito el precio. Este es el mínimo donde ya supongo que no va a volver, ¿verdad? Y este es el primer patrón que se nos da básicamente después que el precio se va. Entonces, el stop loss iría acá, lo cual sería un stop loss de un 5% aproximadamente, 5,60. Y el take profit sí que quedaría un poco más, un poquito más amplio, ¿no? Una entrada muy interesante. Los 26 centavos para arriba y nos queda 1.24. Esto se llama gestión sniper, ¿ok? Vale, a partir de acá, el precio ya especulamos que no va a volver a este mínimo. De hecho, nos dejó una mecha en la temporalidad de 4 horas. Y mi idea era operarlo a la baja, pero esto está tomando fuerza alcista, ¿no? Es importante saber que cuando los índices marcan patrones alcistas, cuando Bitcoin marca patrón alcista, pues lo más probable es que las demás criptos le sigan, ¿no? Cuando Bitcoin cae el mercado porque tiene dominancia, vamos a ver si nosotros buscamos Bitcoin USD.D, vamos a ver la dominancia, vamos a ver. eh,
Dominance Bitcoin. BTC.D. Así. La dominancia de Bitcoin es de un 59%. Eso quiere decir que dependiendo del movimiento de cómo se mueva Bitcoin, se van a mover las criptos. Y si especulamos que va a ser alcista, pues lo más probable es que las demás criptos también se muevan al alza. A fuerza, así que pudiésemos esperar que no llegue por debajo del máximo, del mínimo anterior. Y esto hubiese sido el DIC. Si hubiésemos podido comprar el DIC, no lo sé, porque este gráfico está tan errático que analizar está un poquito complicado por este movimiento parabólico que tuvo. Y en el mejor de los casos va a volver a recuperar. He visto que ha tenido muchos movimientos así, luego cae, hace esto y se mantiene abajo, pero no sabemos si va pues, a ir a recuperar su máximo anterior. De momento, recuerda que nada acá es recomendación de inversión, sino análisis que hago para así poder medir mi rendimiento, ver qué hago bien y afinar los aciertos y ver qué hago mal y dejar de cometer esos errores.